Ok, entonces decimos que la clase pasada habíamos quedado en este ejercicio. Si lo recordamos, nos preguntaban cuál es la probabilidad de reprobar la materia de física y habíamos básicamente utilizado voy a retroceder un poquito, esta fórmula que es una de las más conocidas para calcular probabilidades. La fórmula nos indica pues el número de posibles, o mejor dicho, el número de ocurrencias, o sea, el número de que ocurra el evento A dividido para el número total de elementos que tiene el espacio muestral, ¿no? Entonces, utilizando esa fórmula, decíamos que la probabilidad de reprobar física es, seleccionábamos a los 23 estudiantes que reprobaron, ¿sí? Dividido para el total de estudiantes, ¿no? Que se matricularon eh, en los paralelos. Entonces esto nos daba un total de 0.36. Ahora bien, si nos pregunta la probabilidad de aprobar, podríamos haber hecho esta división o simplemente, si nosotros observamos, tanto reprobar como aprobar son los dos únicos resultados en este ejercicio que podríamos tener de un estudiante que cursa una asignatura, ¿no? O sea, los resultados son reprobar o aprobar y no existen más. Entonces, cuando hay estos dos eventos, como ustedes ven, estos tipos de eventos son complementarios, ¿sí? Son complementarios, o sea, o bien una persona reprueba o bien una persona aprueba y no hay otro tipo de resultado. Entonces, cuando es así, cuando tenemos ese caso, decimos que son complementarios. Ahora, cuando decimos que son complementarios, significa que la probabilidad entre los dos tiene que sumar uno, ¿sí? O decimos que entre los dos eventos, las probabilidades tienen que sumar 100%. Entonces, fíjense que cuando nosotros calculamos la probabilidad de reprobar, y si también nos pregunta la probabilidad de aprobar, otra forma de calcular hubiéramos hecho 1 menos 0.36 y nos daba 0.64. ¿Sí? Eso se llama calcular a través del complemento, ¿no? O bien, si tenemos aquí 36%, le restamos 100 menos 36% y nos queda 64%, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, en caso que hubiera algún tipo de problema donde no solamente existen dos posibles resultados, sino que hubiera otro resultado, así mismo, entonces sería, bueno, ya no se habla de complemento, pero, o bueno, perdón, sí se puede también decir los complementos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta de que si voy a hallar la tercera probabilidad, tendría que restar uno menos las dos anteriores, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante, pues, unos ejercicios donde se aplica esta ley, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente ahí habíamos terminado y vamos a empezar con nuestro tema de hoy, ¿no? Continuar con el estudio de las probabilidades. Bueno, este ejercicio 2 espero que lo hayan revisado, ¿no? Me voy a saltar en este momento porque esto ya habíamos quedado de que traten de revisarlo. Bien, y hablando un poquito entonces ya un resumen de lo que hemos hablado, existen unas leyes conocidas como leyes de las probabilidades, que son algo bastante obvias, diría yo. Por ejemplo, la probabilidad de que se cumpla, no un evento, sino el espacio muestral, o sea, todo el conjunto de universo de lo que estoy analizando, del experimento aleatorio, la probabilidad de que se cumpla el espacio muestral siempre será uno. Un ejemplo de esto es que nos indicara la probabilidad de obtener un número del 1 al 6 en el lanzamiento de un dado. Entonces, mi experimento es el lanzamiento de un dado. El espacio muestral serán los números del 1 al 6. Ahora, si me pregunta la probabilidad de obtener un número del 1 al 6 al hacer un dado, eso será siempre, ¿no? Es algo que siempre sucederá. Por eso, esta ley pues no dice muchas cosas, sino que nos dice algo obvio, de que la probabilidad de que suceda el espacio muestral en un experimento aleatorio es uno. Y eso es algo bastante obvio, ¿no? Porque tiene que cumplirse, pues, como en el caso del lanzamiento de un dado,
obtener un número del 1 al 6, ¿no? Igualmente acá, en cambio, la probabilidad del conjunto vacío, o sea, algo que está fuera del espacio muestral, eso es 0. Algo que nunca sucederá. Un ejemplo, recordemos, es cuando le preguntan o nos pueden preguntar la probabilidad de obtener un número 7 en el lanzamiento de un dado. Entonces nosotros sabemos que un dado común y corriente solamente tiene un número del 1 al 6 y en el momento que nos pregunta un 7, el número 7 ya sale fuera de lo, del espacio muestral, ¿no? Sí, entonces la probabilidad de ese evento, de obtener 7 en el lanzamiento de un dado, es algo que nunca sucederá, 0. Entonces, todas las probabilidades que están cercanas a 1 es porque es muy probable que suceda, ¿no? Y las probabilidades en los ejercicios que hagamos, ¿no? Que estamos haciendo, cuando salga muy cercano a 0, significa que ese evento pues, no es común que suceda, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esta es la ley que le acabo yo de explicar, ¿sí? La ley de complemento. Bueno, en los conjuntos, ¿sí? En los conjuntos, el complemento de un conjunto, por ejemplo, el complemento de A se escribe, hay muchas formas de escribirlo, pero una de las más conocidas es la letra A y una C pequeña, como que si estuviéramos diciendo A elevado a la C, ¿ya? Pero esta C significa complemento de A, ¿sí? Un segundo, por favor. Bien, entonces, cuando nos pregunta la probabilidad del complemento de un conjunto, como en el caso de los estudiantes que aprueban y reprueban, entonces, aprobar y reprobar, entre los dos son complementos, uno es complemento del otro, ¿no? Y lo mismo decimos aquí, entonces la probabilidad de que suceda el complemento es 1 menos la probabilidad del evento, ¿no? ¿Sí? Exactamente, si voy a retroceder, si retrocedo, lo que decía aquí, ¿no? La probabilidad de reprobar es 0.36, entonces la probabilidad de aprobar será 1 menos el complemento de aprobar, ¿no? O sea, 1 menos 0.36 es 0.64. Eso es lo que me indica esta ley de aquí, la ley del complemento, ¿no? Donde A complemento puede ser, supongamos, pues supongamos en el caso de la moneda, ¿no? Si A es el evento de obtener cara, A complemento será sello, ¿sí? O viceversa, ¿no? Si A es sello, A complemento será cara, ¿no? Y las probabilidades se calculan de esta manera, ¿no? Es otra forma de facilitar las cosas, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, existen otras leyes, ¿no? Conforme vamos avanzando, de pronto, sí, lo vamos revisando. Un segundo. Bien, vamos a ver. A continuación, bueno, a continuación vamos a eh, tratar de explicar estos dos términos que también se utiliza bastante en el estudio de probabilidades. ¿Qué pasa cuando dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Cuando dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? Un segundo. Bien, cuando les decíamos qué pasa cuando tratamos de calcular las probabilidades de dos eventos que no pueden suceder al mismo tiempo. Ahí hablamos de eventos mutuamente exclusivos o mutuamente excluyentes. Eso significa eventos que no pueden, ¿sí?, ocurrir simultáneamente. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Voy a cambiar. Miren, veamos estos ejemplos que están aquí. Supongamos que alguien nos diga, ¿no? Se puede calcular la probabilidad de obtener una cara y un sello en el lanzamiento de una moneda. Entonces, fíjense en la letra I.
La letra I está uniendo los dos eventos, obtener cara y obtener sello, ¿sí? La letra I es bastante importante, porque la letra I, en la lógica matemática, significa que para que se cumpla esto tiene que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces ustedes piensan de que en el lanzamiento de una moneda, ¿no? Común y corriente, ¿no? ¿Podemos obtener cara y sello al mismo tiempo? No, ¿no? Esto es imposible. No, y no pensemos en que la moneda caiga en forma vertical, no, no, o sea, lo normal, ¿no? Entonces, sí, estos son eventos mutuamente excluyentes. Es imposible que pase. Entonces, regresando un poquito aquí a la teoría, se me está quedando la máquina. Bueno, regresando a la teoría, ¿no? Lo que significa, en resumen, es esto de aquí. La probabilidad de A intersección B, fíjense que estamos ya hablando en el campo de los conjuntos, ¿no? La intersección en los conjuntos se lo representa con la letra I utilizando la lógica matemática. Entonces es lo mismo que dijeran la probabilidad de que suceda A y que suceda B, como sabemos que estos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, entonces decimos la probabilidad será cero, ¿sí? Entonces la probabilidad de A y B será cero. ¿Ok? Entonces, si ustedes están estudiando los diagramas de Venn o los conjuntos, ¿no? En otra asignatura, ustedes sabrán interpretar de que la intersección de A y B es justamente esos elementos que se encuentran en A y en B al mismo tiempo. Eso se lo representa con un diagrama de Venn, ¿no? La intersección. Ahora, acá solamente decimos que no pueden suceder al mismo tiempo, es algo lógico, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a colocar más ejemplos en la siguiente diapositiva. Supongamos, dice aquí este ejemplo, ¿no? Le están preguntando si son eventos mutuamente exclusivos o mutuamente excluyentes, ¿sí? Eso significa el término mutuamente excluyente, o sea que entre los dos se excluyen, porque no pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Entre los dos eventos. Miren aquí el ejercicio, nos dice a lanzar dos dados, ¿sí? Tenemos dos dados, los lanzamos y dice un total de 5 puntos y un 5 en un dado. Entonces imagínense, en un dado tiene que caer 5 y al mismo tiempo me piden que sume entre los dos dados 5 puntos. Entonces la única forma es que tenga 5 en un dado y en el otro dado tenga el número 0. No queda más, ¿no? Y eso es algo imposible que suceda. ¿Ok? Entonces esto es otro ejemplo de eventos mutuamente excluyentes, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ok? Habrá eventos que sí pueden suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, que yo le dijera en este ejercicio de aquí, a lanzar dos dados, un total de 5 puntos, ¿sí? Y un 3 en un dado. Ahí sí, ¿no? Entonces, esos eventos no son mutuamente excluyentes, no son mutuamente excluyentes porque sí pueden suceder al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en resumen, nos dice la teoría, recordemos esto siempre, ¿no? Eh, porque esto va a facilitar la solución de encontrar la probabilidad de algún problema, ¿no? Cuando identificamos eventos mutuamente exclusivos. Entonces, recordar que los eventos, dos eventos, ¿no? Dos o más, porque con un evento no se puede, ¿no? Un evento sí es posible que suceda o no suceda, ¿no? Entonces, cuando estamos analizando dos o más eventos, ¿sí? Decimos que son mutuamente exclusivos, o la palabra excluyente, que se excluye, ¿no? Que lo deja a un lado, ¿no? Entonces, dos eventos son mutuamente exclusivos o excluyentes, ¿sí? Cuando se dice esto, cuando no pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Está bastante claro aquí la teoría, no pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Es decir, si uno y solo uno de ellos puede tener lugar a la vez. Bueno, y aquí también coloca un ejemplo, ¿sí? Supongamos que estamos revisando alguna pieza fabricada, ¿no? Entonces decimos, ¿la pieza es aceptable o no lo es, ¿no? Esos son eventos mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, eso nos va a servir para calcular las probabilidades que vendrán a continuación. Lo que sí quiero, vuelvo y repito, es resaltar de que aquí está relacionado la letra I. Fíjense, la probabilidad de A y B.
o la probabilidad de A intersección B, si ustedes quieren también leerlo en forma de conjunto, ¿sí? Porque si le cambiamos a la O, ahí no, a eso ya, eso no tiene sentido, porque la O lo que me está diciendo es que, bueno, si no suceden los dos al mismo tiempo, puede suceder solamente A, o puede suceder solamente B, y ahí no necesariamente va a ser cero, ¿no? Ahí no va a ser cero. Entonces, no necesariamente va a ser cero, ¿no? Entonces, no confundir la letra O con la letra I, ¿no? Entonces, es algo tan pequeño, pero a su vez tan significante eh, ese cambio, ¿no? Ok, entonces, no, tengamos presente esto, los eventos mutuamente exclusivos, ¿no? Ahora bien, hablando en el campo de las probabilidades, básicamente cuando tenemos dos o más eventos, ¿sí? Decimos lo siguiente, o sea, los eventos, si no pueden suceder al mismo tiempo, estamos dentro de los mutuamente exclusivos y su probabilidad es cero y punto final, ¿sí? ¿Ok? Ahora, al otro lado, el otro lado de esta teoría, ¿no? ¿Qué pasa cuando sí pueden suceder al mismo tiempo? ¿Ok? Entonces, cuando sí pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos un aspecto ahí, tenemos una otra división ahí. Cuando sí pueden suceder al mismo tiempo, o sea, cuando la probabilidad de A y B es diferente de cero, ¿sí? En cambio, analizamos lo siguiente, los eventos podrán ser independientes o no podrán ser independientes, ¿ya? Entonces, no sé si de pronto me permite aquí hacer alguna especie no tengo espacio por aquí, pero una especie de diagrama, ¿no? O sea, cuando suceden dos eventos, yo trato de decir algo como esto, ¿no? Tenemos dos especies de división. Supongamos, aquí voy a colocar los eventos que sucedan estoy colocando aquí algo pequeño, ¿no? En la parte inferior de mi pantalla, por falta de espacio, ahí ve. Entonces decimos que los eventos son, o sea, no pueden suceder esto al mismo tiempo. A y B son mutuamente exclusivos, entonces significa que la probabilidad de A y B, ¿sí? Esto es cero, ¿no? Esto cuando no puede suceder, ¿sí? Porque no pueden suceder los dos eventos al mismo tiempo. A y B será cero. Entonces, esta sección de aquí serán para los eventos mutuamente excluyentes. ¿Estamos de acuerdo? El otro caso es que pasa que sí pueden suceder, o sea, cuando la probabilidad de A y B es diferente de cero. Sí puede darse el caso. Ya vamos a colocar ejemplos, ¿no? Cuando sí puede darse el caso. Cuando esto de aquí, la probabilidad de A y B es diferente de cero. ¿Ok? Cuando son diferentes de cero, en cambio, ahí hay que tomar en cuenta esto de aquí. ¿Qué pasa cuando son independientes los eventos? Cuando son independientes, o sea, que uno no influya al otro. Y cuando no son independientes, cuando uno sí influye al otro. ¿Ok? Entonces, la parte de la derecha se va a dividir a su vez en dos teorías más, con eventos independientes y con eventos dependientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de comprender los eventos independientes. Es la parte fácil. La parte de los eventos dependientes, Dios mediante lo veremos pues el próximo año, ¿no? Se suena lejos, pero bueno, significa después de 2 semanas, ¿no? Ok, entonces, no sé si estamos claros ahí, para tener en cuenta todos estos conceptos, ¿no? Entonces, listo. Tengan presentes estos conceptos, ¿no? No sé si hasta hay alguna pregunta. Voy a borrar estos trazos, ¿no? Bien, entonces, déjenme cambiar acá. Bien, entonces, repitiendo nuevamente, los eventos mutuamente exclusivos o mutuamente excluyentes son aquellos eventos que no pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? Ustedes tienen aquí más ejemplos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y el otro aspecto es cuando sí pueden suceder al mismo tiempo, ¿no? Cuando A y B, la probabilidad de A y B es diferente de cero, entonces ahí entramos al campo de los eventos, puede ser independientes o puede ser, sí, dependientes, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar, a tratar de comprender un poquito los
los eventos independientes, ¿no? Entonces, los eventos independientes se dan cuando la ocurrencia, ¿no? O no ocurrencia de un evento no afecte, pues, al otro evento, ¿no? Sí. Bueno, esto está de más, ¿no? Es que existe la intersección. Bueno, obviamente tiene que existir, ¿no? Bien, vamos a colocar un ejemplo. Eh, bueno, antes de colocar un ejemplo, ¿sí? Fíjense lo que les decía. Estamos trabajando con la letra I, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con la letra O? O sea, ahí ya cambia totalmente la figura, ¿no? Con la O no hay mucho problema, digámoslo de esa manera. Con la O, ¿qué pasa si nos preguntan la probabilidad de que suceda A o suceda B? ¿Sí? Entonces, fíjense, ya cambia totalmente la cosa, ¿no? Ahí con la O no nos importa si suceden al mismo tiempo, si son... eh, sí, no nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque bueno, lo que trato de decir es que cuando nos pregunten la probabilidad de A o B, o también se pronuncia, ¿no? La probabilidad de A unión B, ¿sí? Va a ser igual siempre a la suma, en este caso de las dos probabilidades, la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección de ambos, o sea, de que suceda ambas cosas. Entonces yo le decía que aquí se facilita la cosa. ¿Por qué? Acabamos de explicar que cuando dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, o sea, son mutuamente exclusivos, ¿qué pasa con este término de aquí? Se hace cero, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando estamos tratando, ¿no? De probabilidades mutuamente exclusivas o mutuamente excluyentes, y si nos pregunta la probabilidad de A o la probabilidad de B, solamente va a ser la suma de las probabilidades y punto final, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de analizar si los eventos pueden suceder al mismo tiempo, ¿sí? En este caso ya no sería cero, o no pueden suceder al mismo tiempo y se hace cero este término de aquí, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a colocar obviamente ejemplos, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia de utilizar pues esta ley, ¿no? Esto se llama la ley de la adición de la suma, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, bueno, acá está lo que trato de explicar, ¿no? Para que lo tengan presente. Cuando dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, o sea, cuando no pueden suceder al mismo tiempo, fíjense, la fórmula con la o la unión, se reduce a esto, ¿no? Simplemente a sumar eventos, ¿no? Igual, fíjense que también podemos tener A, unión B, unión C, unión otros eventos, ¿no? Entonces, si son mutuamente excluyentes, serán la suma de los eventos. ¿Ok? Listo. Vamos a colocar, pues, ok, aquí viene. Fíjense en este ejemplo que está aquí. Voy a dar espero dar más o menos un minuto para que ustedes, quiero que ustedes traten de leer solamente la parte de aquí arriba, ¿no? La parte de arriba, voy a dar un minutito para que ustedes lo lean. Bueno, regresando nuevamente pues, a nuestro ejercicio, fíjense lo que me está diciendo el problema, solo la parte de aquí arriba, no leamos lo demás para ir con tranquilidad. Me dice que tenemos una máquina automática que llena pues, bolsas de plástico con una combinación de verduras, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces todos conocemos pues estos tipos de funditas de verduras, ¿no? Que ya vienen preparados ahora en los supermercados, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que dice que la mayoría de estas bolsas, ¿no? Contienen el peso correcto, ¿sí? Aunque como consecuencia de la variación, fíjense, esto significa de la varianza, ¿no? A propósito, lo que aprendimos en clases pasadas, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿no? De esa varianza del tamaño, de la variación del tamaño, ¿sí? Porque de pronto hay
una verdura más grande, otra más pequeña, etcétera, ¿no? Fíjense que un paquete podría pesar menos o más. O sea, que hay una variación de peso, ¿no? Bueno, un poquito para recordar lo que estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, los inspectores de esta fábrica, ¿no? Fíjense de que han cogido, dice aquí, 4.000 paquetes, ¿no? Como han seleccionado para controlar, ¿no? Cómo está haciendo la fábrica. Ahora bien, fíjense entonces lo siguiente, ¿qué tipo de eventos tenemos aquí? O sea, eso tenemos que nosotros razonar un poquito ahí, ¿no? ¿Cuáles son los posibles eventos que podemos tener? Son tres eventos, ¿sí? Que usted puede tener que este paquete, ¿no? Pese menos, ¿sí? Que el paquete pese exactamente, ¿no? O sea, por eso le dice aquí peso satisfactorio, o que pese más. Yo le pregunto, ¿puede tener algún otro evento? Yo creo que no, ¿no? No existe más. Aquí están los tres eventos posibles acerca del peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que, en estos tipos de ejercicios, lo primero un poquito que hay que razonar, a pesar que esto me dan de datos, ¿no? Pero supongamos que no me hubieran dado de datos los eventos, tengo que razonar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los posibles eventos en este ejercicio? ¿Ok? Bien, entonces, estamos de acuerdo. Estos son los posibles eventos, ¿no? No existen más, ¿sí? Menos, o su paquete, ¿no? Puede pesar menos, puede pesar el peso satisfactorio o puede pesar un peso mayor, ¿sí? Ahí arrancamos de esa lógica. Bien, ahora, por facilidad, para no estar estos eventos como son un poquito largos de escribir, por facilidad le podemos asociar letras. Entonces la letra A va a significar menos peso, la letra B va a significar peso satisfactorio y la letra C va a significar más peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Ok? Bien, entonces, no sé si... Ok. Una vez que nosotros hacemos esto, ¿no? Bueno, aquí me permite un momentito para parar. Ok, una vez que nosotros hacemos esto, ¿no? Vamos nosotros a hacer lo siguiente. Nos dice el problema, veamos en los datos que nos están dando el problema, ¿no? El problema aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Los números de paquetes, ¿no? Que tienen menos peso son 100 paquetes. Estos son datos dados del problema, ¿no? El peso satisfactorio tenemos 3.600 paquetes y aquellos paquetes que pesan más, 300, ¿no? Ahora bien, estos son datos del problema, ¿ya? Obviamente, entre estos tres paquetes, digamos con estas tres características, ¿no? Que sean A, B y C, tienen que pesar 4.000, porque el problema está de que 4.000 son la muestra, ¿no? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Estamos analizando tranquilamente esta parte de aquí, que estoy aquí pues moviendo el cursor, ¿sí? Está hasta ahí bastante fácil, ¿sí? Fíjense que todo esto son datos, a la final son datos que nos da el problema, ¿no? ¿Sí? Estamos solamente analizando, ¿no? No hemos escrito nada más, no hemos hecho todavía no empezamos a hacer nada de ninguna operación, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, aquí sí viene una primera operación. Voy a cambiarlo, voy a cambiar el cursor con lápiz. Bien, aquí sí, le decía yo, viene una primera operación. La primera operación que hay que hacer es tratar de calcular las probabilidades de estos eventos por separado. Esto sí, ¿no? Y bueno, las probabilidades de cada uno de esos eventos es fácil, ¿no? Utilizando la famosa fórmula, decimos lo siguiente, ¿no? La probabilidad de A, sí, la probabilidad, o sea, de obtener un paquete con menor peso es igual, sí, recuerden, estoy tratando de escribir aquí, a una división, en el caso de arriba se coloca pues 100, que son los posibles paquetes que cumplan con lo que hemos dicho, que cumplan con lo que tiene menor peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dividido para qué? Dividido para los 4.000, ¿no? ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense que es como sacar un porcentaje, ¿no?
O en otras palabras, como sacar la frecuencia relativa. Recuerden, esto de aquí, que nos dan de datos, véanlo como que fuera la frecuencia absoluta. ¿Sí? Si ustedes ven, es como tener una tabla de frecuencia. No, no estamos haciendo otra cosa de pronto novedosa, ¿no? Entonces, una vez que hemos dividido 100 para los 4000, tenemos que la probabilidad de obtener un paquete con menos peso es 0.025, ¿no? 0.025. ¿Sí ve? Y así sucesivamente obtenemos también la probabilidad de que tengamos el peso exacto, ¿no? El peso satisfactorio, que será dividir 3600 para los 4000, ¿sí? Y tenemos 0.9. Y por último, la probabilidad de obtener más peso, un paquete con mayor peso, es dividir 300 para 4000 y tenemos 0.075, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto no es nada más que la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa, la F minúscula, ¿no? ¿Ok? Entonces, la frecuencia relativa, si hacemos bien la división, tiene que sumar 1, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí es bastante sencillo, ¿no? Fíjense, tenemos las tres probabilidades por separado, ¿ok? Bueno, voy a borrar un poquito los trazos. Entonces, esta sería esto de aquí sería nuestra primera parte de pronto del ejercicio que vamos nosotros, esto que estoy aquí encerrando, que estamos haciendo nuestro primer cálculo, ¿ya? Bastante sencillo, ¿ok? Ahora sí, vamos a leer las preguntas que nos están haciendo. Nos dice las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o pese más? Fíjense con la letra O. Fíjense con la letra O. Pese menos o pese más, ¿no? Bien, entonces lo que hacemos es aplicar, voy a retroceder, la fórmula que justo hemos aprendido, ¿sí? La ley de la adición, que la fórmula nos dice esto, en forma general, ¿sí? Dice que la probabilidad de A o B es igual a la suma de las probabilidades menos la intersección mejor dicho, a la suma de la probabilidad de los eventos menos la probabilidad de la intersección de ambos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hacemos es justamente aplicar la fórmula. Si me dicen, me están preguntando esto, ¿no? La probabilidad de que un paquete pese menos o pese más. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Bueno, es colocar en esta simbología la probabilidad, abrimos paréntesis, recuerde que la probabilidad es una función, ¿no? ¿Y cómo anotamos cómo anotamos eso? ¿Pese menos o pese más? Anotamos de la siguiente manera, ¿no? A, que significa menor peso, o colocamos la O representada por la unión, ¿no? De eventos. Sí, y el otro evento es pese más, que lo vamos a representar con la letra C. Eso es lo que estamos aquí representando, ¿no? Y esto por fórmula, sabemos que según la fórmula esto es igual a la probabilidad de A, ¿estamos de acuerdo? Sí, estoy escribiendo aquí, más la probabilidad de C, ¿ok? Menos, la fórmula me indica menos la probabilidad de que suceda ambos, A y C. Eso es lo que me dice la fórmula, ¿ya? Ahora, aquí es donde, por eso es bastante importante entender cuándo un evento cuándo, mejor dicho, dos eventos pueden suceder juntos y cuándo no pueden suceder juntos, o sea, cuándo son mutuamente excluyentes y cuándo no lo son. Entonces, un poquito de lógica de sentido común. Aquí sí un poquito de sentido común, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, en esta parte de aquí, esta partecita última de la fórmula, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Allá la probabilidad de A, ¿qué es A? Menos peso. O sea, allá la probabilidad de que un paquete pese menos y, y significa pues que suceda en ese mismo momento, ¿no? Simultáneamente, que un paquete pese más. ¿Será posible eso en nuestro mundo real? Imposible. Imposible, ¿no? O un paquete pesa menos o un paquete pesa más, ¿no?
¿sí? Entonces, fíjense de que en este momento esta probabilidad de aquí es imposible, por lo tanto, este término de aquí se anula. Esto de aquí es cero, ¿sí? Entonces, nuestra fórmula finalmente queda reducida a esto, a sumar simplemente dos probabilidades bastante sencillitas. Entonces, la probabilidad que me están preguntando, la probabilidad de que suceda A o C, o sea, la probabilidad de que pese menos o pese más, es igual a la suma de ambos, ¿sí? Y esto, pues, si ustedes ven, ya lo hemos calculado las probabilidades de cada una, 0.25 más 0.75. Finalmente, el resultado es 0.10, ¿no? 0.10. En otras palabras, 10%, ¿sí? De probabilidad de que ocurra pues lo que me están preguntando. Listo, nada más. Lo demás texto que ustedes ven acá abajo, pues la explicación de lo que ya he hablado aquí, ¿no? No viene al caso leer. Creo que está bastante sencillo, sí, justamente no hay mucho que hacer, ¿no? Estos ejercicios son sencillos cuando uno lo entiende, ¿no? No sé si tiene, no sé si tiene alguna pregunta en este tipo de... Bueno, ya borré todo. Listo. Vamos a colocar otro ejercicio donde, bueno, donde se dé, donde de pronto se dé que sí es posible que suceda ambas cosas, ¿no? Ok, vamos a colocar ahora otro ejercicio donde es posible que se dé la intersección de eventos, ¿ya? Para que lo veamos, ¿no? Entonces, fíjense, tener claro esos conceptos pues ayuda mucho a los cálculos, ¿no? ¿Sí? Segundo ejemplo. Otro segundo ejemplo es este de aquí. Vamos a sí mismo. Voy a dar un pequeño, un minuto para que ustedes lean aquí, solo esta parte de aquí. ¿Ok? Un minuto. Bien. Vamos a tratar de comprender este problema que me están indicando aquí. Dice, cada año se llevan a cabo exámenes físicos, ¿ok? De rutina, como parte, dice, de un programa de servicio de salud para los empleados de un hospital. ¿Ok? Se le hace exámenes entonces físicos a estos empleados del hospital. Y bueno, dice aquí, mira, aquí ya nos dan las probabilidades, ¿no? Cuando nos dan en esta forma, ya nos están dando las probabilidades, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí se hace más fácil todavía estos tipos de ejercicios, ¿no? Porque el porcentaje es una probabilidad, es una frecuencia relativa, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es como el caso anterior que nos daban las unidades, la frecuencia absoluta y teníamos que dividir para el total para sacar las probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primera observación es que nos está dando las probabilidades. Bueno, dice, se descubrió que 8% de los empleados requieren calzado ortopédico. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, podemos decir, ¿sí? Adelantando un poquito, ¿no? Vamos a identificar a la letra A, adelantando un poquito aquí la vista, ¿no? La letra A van a ser aquellos eventos, o mejor dicho, aquel evento que me representa a los empleados que requieren calzado ortopédico, ¿sí? Un calzado especial, ¿no? De zapato, ¿ok? Y luego nos dan otros datos. Otro evento que sucede es que 15% de estos empleados requieren un tratamiento dental, ¿sí? Parece algún problema con los dientes, ¿no? Un tratamiento dental. Entonces, fíjense, vamos a asignar la letra B por facilidad, ¿no? Lo que yo les decía al principio de estos capítulos, ¿no? Se coloca con letra mayúscula, pero siempre tratar de describir qué significa cada letra. Por ejemplo, la letra B significa los empleados con tratamiento dental. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí otro evento cuya probabilidad es 15%, ¿no? O sea, la probabilidad de A por dato es 8% y la probabilidad de B es 15%. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Solamente estamos leyendo, no estamos haciendo ningún otro cálculo hasta aquí. Y luego seguimos leyendo, nos dice, ¿no? Y 3% requieren, fíjense, tanto zapatos ortopédicos como tratamiento dental. O sea, 3% de otros empleados requieren ambos eventos. Entonces, miren, a diferencia del caso anterior, aquí sí existe. Nos están diciendo, ¿no?, que la probabilidad de A y la probabilidad de B, o sea, en palabras sería la probabilidad de empleados que requieren calzado ortopédico y tratamiento dental, ¿cuánto es? 3%. Esos son datos que nos dan el problema, ¿no? Son datos que nos dan el problema. Fíjense, está pues, creo, comprendido el problema. Hemos sacado aparte los datos, esto que está aquí. Y con eso estamos listos básicamente a contestar lo que sea, lo que nos están preguntando, porque ya tenemos claro los datos, ¿no? Bueno, vamos a leer la pregunta. Nos indica, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar, ¿sí?, requiera de zapatos ortopédicos o tratamiento dental mayor? Fíjense con la O, ¿sí? Es un jueguito un poquito de palabras, ¿no? Entonces, bueno, ya que nos están preguntando eso, vamos a recurrir a nuestra fórmula o la ley de adición, ¿sí? Y nos dice, dice lo siguiente, ¿no? La probabilidad de A o B, ¿sí? Está la parte de aquí abajo, ya sabemos, es igual a la probabilidad de A, que es 8%, más la probabilidad de B, que es 15%, menos la probabilidad de que ocurra ambos, ¿no? Que en este momento no es 0, sino 3%. ¿Y ya? Y eso es todo, ¿no? Entonces, bueno, ya esto, pues, este cálculo lo dejo a ustedes para que lo puedan completar, ¿no? Entonces, obviamente aquí va a salir un número en porcentaje, ¿no? Hemos dicho que la probabilidad no puede pasar mayor a 1, pero aquí le va a salir un número, obviamente mayor que 1, pero es porque está en porcentaje, no se olviden, ¿no? Si le quitamos el porcentaje, esto será un número menor que 1, ¿no? ¿Sí? Ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy diciendo la probabilidad es 8%. Obviamente el 8 es un número mayor que 1, pero está en porcentaje, o sea, esto es como que estuviera 0.08, ¿no? No nos vayamos a olvidar de eso, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Mucho cuidado. ¿Sí? ¿Listo? Y nada más, un ejercicio bastante sencillo. No sé si también existe alguna pregunta para, básicamente, ya llegamos al final de lo que quería hablar hoy día, ¿no? Entonces, bueno, por último, esta partecita de aquí, ya para también terminar esto, ¿no? Hemos hablado de la probabilidad de A o B, ¿sí? Y también hemos hablado de la probabilidad de A y B. Pero a veces en los ejercicios no nos dan esta partecita de aquí, la probabilidad de A y B, no nos dan así tan fácil. Y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo calcular aparte también esa probabilidad, en caso que no me den, ¿no? ¿Cómo puedo calcular esa probabilidad de que suceda ambos eventos a la vez? Bueno, aquí entramos justamente al tema que quería también hablar con ustedes, ¿no? El día de hoy es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, ¿sí?, dos eventos y que puedan suceder al mismo tiempo, ¿sí?, o sea, no son mutuamente excluyentes, no son. Cuando pueden suceder al mismo tiempo, decimos la probabilidad de A y B. Esta primera parte vamos a trabajar con eventos que son independientes, porque se da en el caso cuando sucede ambos eventos de que pueden ser independientes o no son independientes, ¿ya? Les decía, el siguiente año, ¿no? Vamos a trabajar con las probabilidades dependientes. Ahora vamos a comprender los eventos independientes, ¿ok? O las probabilidades de eventos independientes. Y cuando son independientes, ¿sí?, tenemos esto de aquí. La probabilidad de A y B va a ser igual a la multiplicación de ambos, ¿ok? Bueno, me ha llegado por acá una mascota. Ok, ya se fue, parece. Listo.
Entonces les decía, ¿no? Les decía, me desconcentró acá, pues está... Oh, no, otra vez un, un pajarillo, bueno. Muy bien. Vamos a ver. Se fue, ¿no? Bueno, esperemos que me deje dar la clase acá. Listo. Entonces, decía nuevamente, ¿no? La probabilidad de estos dos eventos, ¿no? De que suceda ambos, ¿sí? A y B, es igual a la multiplicación de ambos, ¿no? A la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, parece confuso, pero no es claro, no confundir la O con la I, ¿sí? En el caso de la I, hay que tener en cuenta cuándo son independientes, ¿no? Y cuándo no pueden suceder, ¿sí? Ok. En resumen, ¿no? Porque cuando, adelantando también un poco la teoría, ¿no? Realmente la ley en forma general, ¿no? La ley, esta ley de la multiplicación que se conoce como, ¿sí? A esta ley de aquí, ¿no? La probabilidad de A y B. La fórmula realmente es esto de aquí, pero no la voy a explicar ahora, ¿sí? En forma general es esto de aquí, que ustedes ven aquí, ¿sí? Pero como no lo voy a explicar ahora, lo que quiero decir es que vamos a tener en cuenta de que sean los eventos pueden suceder y que son independientes y esto se reduce solamente a la multiplicación de ambas probabilidades, nada más. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto que ustedes ven aquí, pues se reduce a lo que está acá. ¿Sí? Sobre todo este símbolo de aquí, este símbolo que ustedes ven en forma vertical, que la vamos a ver, pues, bueno, en una siguiente clase, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, listo. Vamos a tratar de hacer un ejercicio bastante sencillo en el caso de la moneda. Ok, vamos a ver. Entonces, fíjense en esto de aquí, ¿no? En este ejercicio, me dicen lo siguiente: se lanza una moneda dos veces. O es lo mismo que decir se lanza dos monedas, ¿no? Eso no hay ningún problema. Y nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara? ¿Sí? Al menos significa mínimo, mínimo obtener una cara. Entonces, cuando nos preguntan estos tipos de problemas, ¿sí? Vamos primero a hacer lo siguiente, a tratar de analizar todos los posibles resultados. Entonces, cuando tenemos dos monedas, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles resultados? Entonces, ustedes vienen y creo que la forma más fácil de hacer la combinación de esto es hacer las tablas de verdad. Decimos así, ¿no? Podemos decir cara, cara, sello, sello en la primera moneda. Y en la segunda moneda tenemos cara, sello. Entonces, estas son las posibles combinaciones. Eh, sí, estas combinaciones se aparecen bastante a las tablas de verdad que a veces no han enseñado, ¿no? Entonces, este es mi espacio muestral. También lo puedo colocar de esta manera, como tienen aquí el problema, ¿no? Entonces, este es mi espacio muestral, si estamos claros, de lanzamiento de dos monedas. Imagínense si fueran tres monedas, ya fuera más grandes, ¿no? Si fuera cuatro monedas, si fueran tres monedas, fueran 2 a la 3, 8 combinaciones. Si fueran cuatro monedas, 2 a la cuarta, 16 combinaciones. Si fueran cinco monedas, 2 a la quinta, 32 combinaciones, etcétera. Se hace más grande, ¿no? En este caso tenemos dos moneditas, 2 elevado al cuadrado, 4 combinaciones. ¿Ok? ¿Listo? Bien, entonces, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra al menos una cara? ¿Sí? Entonces, en nuestro conjunto universo, en nuestro espacio muestral, ¿dónde hay una cara? Fíjense, aquí hay dos, entonces sí cumple. Al menos una significa que puede haber una o más. Eso significa la palabra al menos una, ¿no? ¿Sí? Al menos una significa mayor o igual a uno. ¿Ok? Entonces, en este caso cumple, aquí hay dos caras, aquí también hay una, mayor o igual a uno, ¿no? Aquí también hay otro, ¿sí? Y la última no, porque no aparece cara. Entonces, si aislamos eso, el evento de que ocurra al menos una cara está conformada por este conjunto de aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es fácil. Si me preguntan esa probabilidad de que ocurra al menos una cara, decimos lo siguiente, voy a escribir aquí, ¿no? La probabilidad de A, recuerden que A significa, aquí está, ¿no? A significa el evento de que ocurra al menos una cara, va a ser igual
¿sí? Podemos decir así, la división, la parte de arriba corresponde al evento, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene ese evento? Tiene 3 elementos, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? 3 dividido para el total, que son 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada más, la probabilidad es 3/4, punto final, ¿sí? Esa es una manera de calcular esa probabilidad solicitada bastante sencilla. ¿Sí estamos? Ok. Ahora bien, voy a borrar esto que he trazado aquí para un poquito explicar la fórmula que acabé de explicar de la independencia de eventos, ¿no? Ok, entonces voy a borrar esto nuevamente. Hasta ahí estamos. Otra forma de calcular la misma probabilidad es lo siguiente. Estamos hasta aquí, ¿no? Esta es la probabilidad que me están solicitando. Entonces, fíjense, cuando yo digo esto, antes de nada, CC significa cara y cara, sino que por falta de espacio, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo cara sello, significa cara y sello, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, por si acaso, ¿no? No se le ha escrito la I por, por, por cuestiones nomás de agilidad, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿no? La probabilidad de A, ¿sí? Otra forma de hacer es el mismo cálculo, será lo siguiente, la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de que ocurra justamente todas esas cosas, ¿no? O sea, la probabilidad de que ocurra cara y cara o cara y sello o sello y cara. Entonces, miren cómo esto de aquí se puede unir con la O, ¿no? Sí. De pronto, esta parte de aquí se le va a hacer un poquito, a algunos más compleja, pero vale la pena explicarlo porque solamente es juego de palabras, un poquito de comprender esto, ¿no? Sí, entonces, vuelvo y repito, la probabilidad de A puede estar dada por la suma de que sucedan, ¿sí? De que las dos monedas caigan cara y cara, o que caiga cara y sello, o que caigan sello y cara, ¿no? ¿Sí? Entonces, como sabemos que no pueden suceder ambas cosas, eso sí sabemos que no pueden, por ejemplo, suceder que caiga cara y sello a la vez. O sea, eso sí no puede darse, ¿no? No puede haber esto de aquí, ¿no? La probabilidad de que tener cara y sello. Esta cosa aquí, si no, esto es cero, ¿no? No puede suceder tener los mismos resultados ambos resultados al mismo tiempo, ¿no? Por eso esto se lo representa como una simple suma. Se la suma parte de la probabilidad. ¿Sí? ¿Ok? Eso sí. Entonces, bien, una vez que nosotros tenemos eso, ¿no? Ah, pero aquí, bueno, voy a confundir un poquito, porque es una moneda que se lanza 2 veces, o sea, mm, ya expliqué un poquito mal esto, permítanme borrar esta partecita de acá, ¿sí? Porque trataba de explicar la ley de la... eh, bueno, sigamos aquí. Decía lo siguiente, a la final es otra forma de calcular esto, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de que suceda cara y cara, entonces ahí es donde viene, voy a retroceder un poquito, esta formulita de aquí, ¿sí? Esta de aquí, la probabilidad de que suceda ambas cosas cuando son independientes, entonces la probabilidad de A y B es igual a la multiplicación de ambos. Entonces, si aplicamos eso, la probabilidad de que salga cara y cara va a ser igual. Sí, o sea, la probabilidad de que salga cara el primer lanzamiento, ¿no? Y, voy a escribirlo así en palabras, y la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento va a ser igual a la multiplicación de ambos, o sea, 1/2 por 1/2. ¿Ya? Eso es lo que me dice la fórmula de la adición, 1/2 por perdón, de la multiplicación, 1/2 por 1/2, esto es igual a 1/4. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hacemos aquí está 1/4, lo mismo que hacemos para cada uno de estos, ¿sí? Pero aquí es lo que no quiero que se vayan a estar confundiendo. Cuando decimos la probabilidad de cara y sello, no es que significa que tener ambas cosas a la vez, porque es una moneda que se lanza 2 veces. O sea, tener 2 monedas. Eso sí, ahí sí puedo tener cara en una moneda y sello en la otra moneda, ¿no? Eso sí se puede tener, ¿no? Entonces esto es igual a la probabilidad de cara en la primera moneda, voy a colocarlo C1 por, ¿sí? La probabilidad de sello, pero en la segunda moneda. No es la misma moneda, ¿no?
¿sí? O si ustedes quieren, la moneda se lanza 2 veces, la segunda vez, ¿sí? Entonces, eso sí se puede tener, ¿no? Si tuviéramos un solo lanzamiento, ahí sí no, sería 0, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, esta pues, es una forma un poquito más extensa, de pronto se hace un poquito más complejo, pero es la forma como se utiliza la probabilidad esta de independencia, ¿no? Cuando es la multiplicación de ambos. Bueno, finalmente hasta ahí quería llegar. Quiero mostrarles a ustedes también unos ejercicios aparte que está resuelto para terminar esta idea. ¿Sí? Voy a compartir, porque aquí viene otro tipo de ejercicio, de pronto lo pueden ustedes pues aquí repasar. ¿Sí? Aparte, quiero un poquito eliminar, compartir, perdón, eliminar esta pantalla que tengo aquí. Permítanme salir de aquí para explicar ya lo último. He subido al aula virtual un conjunto de ejercicios, no es ninguna tarea, por si acaso, ¿no? No es ninguna tarea, déjenme, sí, es un archivo PDF, ok, espero que se aprecie. Entonces, este es el archivo PDF con algunos ejercicios, entonces, para que ustedes de pronto lo revisen. Supongamos, permítanme por acá, ¿dónde está el lápiz? Acá en Zoom, listo. Así muy rápidamente, supongamos el ejercicio que está aquí, nos dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que una familia que tiene 3 hijos haya 2 niñas y un niño? ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la probabilidad de obtener, en este caso estamos hablando no de cara y sello, sino de niña o niño. Entonces, la probabilidad en ambos casos sí, es un medio. ¿Sí? Eso sí sabemos, ¿no? O sea, la probabilidad de obtener, supongamos, sí, una niña, en el nacimiento de una niña es un medio, ¿no? Y la probabilidad de obtener un niño, podemos colocarle la letra O, también va a ser un medio. Apartamos de ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una familia que tiene 3 hijos, o sea, esto, véalo como que tuviera 3 lanzamientos de moneda, ¿sí? Haya 2 niñas y un niño. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos tipos de ejercicios siempre las combinaciones posibles. Entonces, en este caso, 3 hijos significa tener este tipo de combinaciones. Todas estas de aquí. ¿Ya? Eso es de pronto la parte un poquito más compleja. Pero si ustedes saben hacer tablas de verdad, es como tener esto, ¿no? A los niños, a las niñas, como las estamos representando con la letra A, es como tener esto. A, ¿sí? 4 veces A y 4 veces niño, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han aprendido tabla de verdad. Y luego la combinación, de luego viene A, y luego O, y así sucesivamente. Puntos suspensivos, ¿no? ¿Sí? En la otra casa será A y la letra O, la letra A y la letra O, etcétera, ¿no? ¿Recuerden esto? Entonces, esto de aquí, ¿cuántas combinaciones tenemos? 8. Son las que están aquí. Lo mismo que he escrito allá son las que están aquí. ¿Sí? Entonces, de tal forma que si nos preguntan, ¿no? Calcular la probabilidad de que existan 2 niñas y un niño, ¿cuáles serán eso en este conjunto? Entonces, todo lo que tengan 2 niñas, ¿sí? Si nos podemos observar, justamente son los que están aquí, ¿no? Ya extraídos, ¿no? O sea, estos serán los que tienen 2 niñas y un niño, ¿no? Entonces, solamente una letra O, ¿sí ven? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que, o sea, cuando uno hace probabilidades, lo primero que hay que hacer es sacar aparte esos conjuntos que me están pidiendo, por lo menos en este nivel. Entonces, una vez que nosotros hemos extraído esos conjuntos, ya se hace fácil lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad entonces esa? Fácil. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Tengo 3. Entonces decimos 3 elementos de lo que me están solicitando dividido para 8 en total. Ya, y eso es todo, ¿no? La probabilidad es 0.37. ¿Sí? Entonces, les dejo pues estos tipos de ejercicios que ya están resueltos para que ustedes ojalá lo revisen, ¿no? Ok, y permítame borrar esto. Y por último, ya sé, por aquí. Y por último, tiene también estos tipos de ejercicios, ya que parece que fueran bastante complejos, pero es bastante sencillo. Miren esto de aquí, nos dice lo siguiente. Una fábrica tiene 3 máquinas, ¿sí? Que fabrican tornillos.
la máquina A produce 50%. Entonces, en estos tipos de ejercicios que ustedes en algún momento vamos a analizar, se hace un diagrama es otro tipo, para no estar haciendo de una forma así como mecánica con la fórmula, nos olvidamos un poquito de la fórmula, conocemos los tipos de diagramas. Por ejemplo, si nos dice que esta fábrica, ¿no?, tiene 3 tipos de tornillos, o fabrican 3 tipos de tornillos, ¿no? Entonces decimos esto, ¿no? Colocamos 3 flechas, ¿ok? 3 líneas, donde involucra pues, los 3 tornillos, y colocamos las probabilidades, en este caso la producción de cada máquina. Decimos que la máquina A, dice el ejercicio, produce 50%, por eso se coloca aquí la máquina A. La máquina B, el 30%, se coloca acá, ¿sí? Y la máquina C, 20%, se coloca aquí las probabilidades. ¿Ya? En este caso, está en porcentaje, esas son probabilidades, la proporción. ¿Ya? Solamente se colocan los datos. Miren, aquí realmente se hace bastante fácil con un diagrama de árbol estos tipos de problemas. Entonces, listo. Hasta ahí la primera parte. ¿Sí? Me permiten borrar. Y si seguimos leyendo el problema, me dice, de la máquina A sale 5% de tornillos defectuosos. Entonces, sabemos también de que hay 2 posibles resultados, que los tornillos estén buenos o que los tornillos sean defectuosos. Entonces, por eso, de cada una de estas máquinas, sí, van a salir siempre 2 flechas, 2 resultados, que esté defectuoso o que no esté defectuoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de cada una de esas máquinas. Es algo obvio, ¿no? ¿Sí? Y como nos están dando de datos los defectuosos, entonces lo colocamos acá arriba. Dice que de la máquina A sale 5%. De la máquina B, si leemos el problema, 4%, y de la máquina C, 2%. ¿Listo? Entonces, en este diagrama está representado todos los datos. Entonces, no sé si también les gustan hacer estos tipos de ejercicios, ¿no? O mejor dicho, de diagramación. Entonces, de tal forma que nos pregunten, ¿cuál es la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso? O sea, en total, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un tornillo elegido al azar, o sea, una mezcla de estas máquinas? Entonces, realmente se hace fácil. Lo que se hace es lo siguiente, se multiplica cada una de las probabilidades según sus ramas, ¿no? Esta con esta y se suman. Esta de aquí con esta, ¿sí? Y esta de aquí con sus tornillos defectuosos, ¿no? Si nosotros hacemos eso y sumamos, listo, esa es la probabilidad buscada. Entonces, les dejo pues estos tipos de problemas para que ustedes pues de pronto lo analicen. Mire, ya está todo resuelto, sobre todo este diagrama de aquí, porque este diagrama la vamos a utilizar justo la última semana, bastante. Este diagramita de aquí deseo utilizarlo bastante para resolver un tipo de problema especial que vamos a hacer, que es llamado la probabilidad de eventos dependientes. Entonces, esto se hace fácil porque son independientes, ¿no? Solamente estamos independientes. Listo. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Voy a prender aquí mi cámara. No sé si tienen alguna pregunta. Me pasé un poquito. ¿Me permiten? Voy a tomar la foto de la evidencia esta. Listo. ¿Me permite cerrar un poquito esto? Ahí está mi cámara. Aquí, por acá. Perfecto. Vamos a tomar una fotito. Listo. Vamos a una foto por acá. Entonces, bueno, espero que en este periodo de vacaciones que ustedes van a atender, mientras tomo la foto, permítanme hablar, repasen esto que hemos visto aquí. Realmente es bastante sencillo, ¿no? Parece que fuera complejo. Solo pues les pido que repasen lo que hemos aquí hablado, porque hay tantas cosas que se puede hablar. Obviamente si uno va a un libro, va a otra parte, le van a hablar de más cosas, pero yo entiendo que por el tiempo tampoco nos vamos a meternos en cosas más complejas, ¿no? Por la forma de cómo se está, por esta especialidad, ¿no? La forma como se está llevando. Bueno, me permiten aquí, voy a parar la grabación.